Cordial saludo, mi nombre es Catherine Vanessa Pinto Marroquín, mis compañeras Giselle Pantoja Pipicano, María Yolanda Suárez Sinestrosa y Aura Milena Camacho Cardona. Venimos a presentar nuestro video titulado Sistematización de la experiencia pedagógica, arte, juego y exploración del entorno en la primera infancia. En este video presentamos el proceso de sistematización de una experiencia pedagógica desarrollada en la localidad de Udme, en la ciudad de Bogotá, durante el segundo semestre del año 2025. A través de este recorrido compartiremos el contexto de los aprendizajes, las dificultades, las propuestas de mejora y las lecciones aprendidas que emergieron del proceso de sistematización. La experiencia tuvo lugar en el Colegio Nueva Esperanza, donde yo estoy laborando actualmente, con niños y niñas del grado jardín. En el colegio se presentó la Fundación United Way para centrarnos en experiencias como el arte, el juego y la exploración en el entorno como ejes para fortalecer el aprendizaje significativo en la primera infancia y se desarrolló en un contexto social y territorial que presenta desafíos, pero también grandes oportunidades pedagógicas. Acá en esta diapositiva podemos ver imágenes de las docentes con los estudiantes que fueron los principales actores de esta experiencia pedagógica. Podemos ver cómo en los espacios trabajamos el arte con diferentes materiales como hojas, flores, algunos alimentos que producían color para de esto sacar pinturas y poder pintar algunas de las cosas que los niños les llamaban la atención de su entorno. Podemos también ver también cómo quisimos fortalecer los espacios y los rincones pedagógicos, espacios como la literatura para que ellos tuvieran a su nivel los libros, las hojas, los colores y fueran autónomos en la ejecución y el desarrollo de las actividades que ellos les gustaban y de esa manera poder desarrollar los intereses y necesidades de los niños con la ayuda obviamente del docente que los estaba acompañando en todas las actividades. Ahora les voy a hablar de la línea del tiempo. La experiencia inició en septiembre del 2025 con la planeación conjunta entre el colegio y la Fundación United Way para fomentar el desarrollo cognitivo y emocional mediante el arte y la ciencia. En la fase 1 se implementaron estaciones sensoriales sobre texturas, olores, colores y formas. Los niños aprendieron a transformar elementos naturales como hojas, semillas, en personas y esculturas. Uno de los principales logros de esta fase fue la motivación y participación de los niños. Y sin embargo, también se identificó como dificultad la necesidad de acompañar los procesos de adaptación a nuevas dinámicas pedagógicas, tanto en los niños como en algunos docentes. Y esto se refiere a que digamos que la educación tradicional está sesgada a trabajar siempre con el cuaderno, con los colores, con el lápiz, y la propuesta era encaminada a que los niños pudieran disfrutar de diferentes escenarios donde pudieran conocer diversas formas de aprendizaje. En la fase 2, la experiencia se orientó hacia la exploración de fenómenos naturales y preguntas sobre el entorno, tales como por qué llueve, por qué hace sol, por qué, por qué suenan los truenos. Entonces, todas esas preguntas que surgían de los niños las trabajamos en la fase 2 y en este momento los niños comenzaron a formular interrogantes sobre lo que observaban, fortaleciendo habilidades de pensamiento reflexivo y lenguaje. Esta fase permitió evidenciar avances en capacidades de los niños para expresar ideas, establecer relaciones y construir significados. No obstante, se hizo necesario realizar ajustes en los tiempos pedagógicos, ya que en algunas actividades se requiere mayor continuidad y profundidad de la inicialmente prevista. En la tercera fase se abordó la temática de los inventos del ser humano, vinculando la creatividad con la resolución de los problemas y la experimentación, fortaleciendo el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Esta fase permitió consolidar aprendizajes y recopilar evidencias significativas del proceso vivido. Finalmente, en el momento de cierre y sistematización de esta experiencia de aprendizaje, se realizó un análisis reflexivo conjunto entre las docentes del colegio y las pedagogas de la Fundación United Way. En esta etapa se recopilaron bitácoras, registros fotográficos y producciones de los niños, se identificaron prácticas exitosas, dificultades y aprendizajes, y se generaron ajustes y propuestas de mejora orientadas a futuras experiencias pedagógicas, y este cierre nos permitió resignificar la experiencia vivida y convertirla en un conocimiento pedagógico situado para próximos aprendizajes. A continuación los voy a dejar con mi compañera Giselle, que nos va a continuar hablando sobre esta experiencia.
Gracias, compañera. Buenas noches. Entonces, seguimos nosotros con la representación de la cartilla didáctica a través del momento de fundamentación. Este es como resultado del proceso de sistematización, desarrollar esta cartilla didáctica titulada Hacia una pedagogía del asombro como propuesta de mejoramiento, concebida así gracias a el desarrollo de esta actividad que se dio en el Colegio Nueva Esperanza. Esta cartilla no surge como un producto aislado, sino como una respuesta pedagógica y reflexiva a los aprendizajes, tensiones y necesidades identificadas a lo largo del proceso, fortaleciendo las prácticas basadas en la curiosidad, el territorio y el aprendizaje significativo. La propuesta fue motivada por la necesidad de responder a tres retos principales: la resistencia al cambio metodológico, las limitaciones de tiempo en las experiencias sensoriales y la baja vinculación sistemática de las familias. La implementación de esta propuesta permitió fortalecer la participación activa de los niños y también disminuir la resistencia de los docentes mediante los espacios de diálogo y generar mayor coherencia entre la planificación y la práctica docente. Y en este sentido, la cartilla se consolida como una herramienta pedagógica que no solo orienta la práctica, sino que invita a mirar a la educación infantil desde el asombro y la reflexión y el compromiso con el contexto. También nosotros nos llega el momento de las lecciones aprendidas. Y entonces en ella decíamos que a partir de este proceso de sistematización se reconocía que la experiencia pedagógica desarrollada fue significativa y transformadora. Sin embargo, un análisis hecho permitió identificar aspectos que podrían hacerse de manera diferente para fortalecer su impacto y la gestionabilidad. Entonces, entre ellos teníamos la necesidad o veíamos la necesidad de implementar bloques de exploración prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo que invita es a replantear la estructura de las jornadas, pasando de actividades fragmentadas a bloques de exploración prolongada que permitan a los niños permanecer más tiempo en estados de concentración, creación y reflexión. En segundo lugar, también involucrar mucho más a las familias. Entonces, no dejar que las familias sean solo informadas, sino que pasar a que ellos sean partícipes y co-creadores junto con los niños. Y también tener o forjar una cultura institucional donde se desarrollen espacios de los que se desaprenda a lo que estamos acostumbrados, pero también para reducir una resistencia al cambio. ¿Qué deberíamos hacer de la misma forma? Entonces, ya vimos lo que no deberíamos hacer o lo que nos faltaba y ahora vamos a decir qué deberíamos hacer de la misma forma. Entonces, esta está basada en tres factores: el protagonismo y la escucha, que toma al niño como constructor activo de su aprendizaje y valora las curiosidades y también las preguntas que tienen ellos. Que el niño sea el principal componente de esta acción. También conectarlo más con el territorio, seguir utilizando los recursos que nos da el ambiente y que estos sean para que él fortalezca la identidad que tiene de su entorno. Pero también tenemos en cuenta la continuidad de la integración del arte, la ciencia y el juego como un proceso de exploración, pero también que esto se integren entre ellas para que el niño vaya desarrollando mejor su personalidad.
Y entonces decíamos, ¿qué mejoraríamos de la experiencia sistematizada y qué elementos se pueden incorporar? Entonces, también está basada en 3 ítems. En este caso, la continuidad pedagógica, que sería que pasáramos de las actividades aisladas, como en islas, hacia una planificación secuencial y progresiva para que esto potencie el desarrollo cognitivo, creativo y socioemocional de los niños. Que se tomara el territorio como un aula, que no se tomaran las 4 paredes, sino que hiciéramos una ampliación de los espacios del aprendizaje hacia el entorno externo para que ellos puedan profundizar en su exploración sensorial y en cómo se identifican y qué es lo que hay a su alrededor. Y también la documentación pedagógica es usada intencionalmente para evaluar cómo ha sido la experiencia, para visibilizar los procesos sobre resultados. Gracias, Giselle, por tu aporte. Ahora vamos a recibir a Milena, que va a complementar esta información. Bueno, asimismo, se sugiere pues implementar estrategias diferenciadas de acompañamiento que permitan pues responder a la diversidad, ritmos y intereses y estilos de aprendizaje, garantizando la participación de todos los niños y asimismo pues fortalecer la educación verdaderamente inclusiva. Finalmente, pues se plantea la necesidad de institucionalizar los espacios de reflexión docente, donde se analicen estas experiencias vividas, se compartan aprendizajes y la toma pues de decisiones pedagógicas, asegurando pues la sistematización que se convierta en una práctica permanente y no en un ejercicio puntual. ¿Qué dudas o inquietudes quedan pendientes del proceso de sistematización? A pesar pues de los aprendizajes obtenidos, el proceso de sistematización deja abiertas algunas dudas o inquietudes que invitan a reflexionar y a profundizar la práctica pedagógica. Una de las principales inquietudes está relacionada pues con la sostenibilidad de la experiencia en el tiempo. Surge la pregunta de cómo garantizar que la estrategia basada en el arte, el juego y la exploración se mantengan una vez finalizado el acompañamiento externo. Y cómo lograr pues que estas prácticas se integren de manera estable en la cultura institucional. Asimismo, pues también se persiste la inquietud sobre cómo fortalecer la apropiación pedagógica para pues, ser parte de todos los docentes, especialmente pues frente a la resistencia al cambio metodológico. Esto pues plantea el reto de diseñar procesos de formación continua que acompañen de manera gradual y contextualizada las transformaciones pedagógicas. Otra duda relevante tiene que ver con la evaluación del impacto a largo plazo en los procesos pues, de aprendizaje y desarrollo de los niños. Se evidencian pues, cambios positivos durante la experiencia y queda pendiente explorar cómo estos aprendizajes se proyectan en el tiempo y cómo pueden ser monitoreados de forma sistemática. De igual manera, se mantiene la inquietud respecto a la participación sostenida de las familias, especialmente pues, en los contextos donde las condiciones sociales y las laborales pues, limitan la presencia constante en la escuela. Esto invita pues, a pensar en estrategias más flexibles y pertinentes de vinculación. Finalmente, pues surge la pregunta sobre cómo profundizar la sistematización como una práctica reflexible permanente, de modo pues que no se limite a la documentación de una experiencia puntual, sino que se convierta en una herramienta continua de análisis y toma de decisiones y mejora pedagógica.
¿Qué aprendizaje queda de esta experiencia? En el proceso de la sistematización se pues, permitió pues, reconocer que la experiencia generó aprendizajes significativos, tanto deseados como no deseados, los cuales pues, resultan igualmente valiosos para la reflexión y la mejora educativa. Estos aprendizajes deseados evidenciaron pues, que el arte, el juego y la exploración del entorno son estrategias pedagógicas fundamentales pues, para promover estos aprendizajes significativos de la primera infancia. A través de estas experiencias, los niños fortalecieron su curiosidad, su creatividad, expresión emocional y la capacidad de formular preguntas sobre su entorno, consolidándose pues como protagonistas activas de este aprendizaje enriquecedor. Asimismo, pues también se aprendió el rol docente pues como mediador sensible, y este es clave pues para generar ambientes de confianza, escucha y participación. Finalmente, se aprendió que la sistematización de experiencias no es solamente un ejercicio técnico, sino que es un proceso ético y reflexivo que exige pues, la disposición para cuestionar pues, nuestra propia práctica y reconocer límites y asumir también la mejora de un camino permanente. En este sentido, pues tanto los logros como las tensiones vividas se constituyen en aprendizajes que orientan a futuras acciones pedagógicas. Gracias, Milena, por tu aporte. Ahora vamos a recibir a María Yolanda, que va a complementar esta información. Muy buena noche. Siguiendo con los lineamientos en el tema de sistematización, en cuanto a los aprendizajes no deseados, la experiencia puso en evidencia que la innovación pedagógica no siempre es recibida de manera inmediata y que existen resistencias institucionales y culturales que requieren procesos graduales de sensibilización y formación. Este hallazgo permitió comprender que el cambio educativo no depende únicamente de buenas prácticas, sino de condiciones estructurales, el tiempo y acuerdos colectivos. ¿Qué sugerencias emergen para lograr una adecuada sistematización? A partir de las experiencias vividas emergen diversas sugerencias que pueden orientar a la realización de una sistematización adecuada, coherente y significativa. En primer lugar, se sugiere comprender la sistematización como un proceso continuo y no como un ejercicio final. Esto implica documentar, reflexionar, ajustar las prácticas pedagógicas de manera permanente, integrando la sistematización al quehacer cotidiano de las aulas. En segundo lugar, es fundamental definir con claridad el objetivo de la sistematización, delimitando que se quiera analizar desde un enfoque pedagógico, con qué propósito, claridad inicial permite orientar la recolección de información, evitar registros dispersos o poco pertinentes. Asimismo, se recomienda incorporar la documentación pedagógica como herramienta central, utilizando registros narrativos, visuales, reflexivos, que permitan dar cuenta de los procesos de aprendizaje, las interacciones, las emociones con los niños y más allá de los productos finales. Continuando con el proceso de la importancia de la sistematización, otra sugerencia clave es propiciar espacios colectivos de reflexión en los docentes que puedan analizar las experiencias, compartir miradas, reconocer tensiones, construir aprendizajes de manera colaborativa. La sistematización se fortalece cuando se realiza desde el diálogo y de forma individual. Finalmente, para el proceso de sistematización, surge vincular las familias y a otros actores educativos en el proceso de sistematización, reconociendo que sus percepciones y aportes enriquecen la comprensión de las experiencias y contribuyen a una lectura más integral del contexto educativo.
Para este proceso, ¿qué se puede esperar? ¿Qué recomendaciones haría para las experiencias similares? A partir de los procesos de sistematización, se puede formular diversas recomendaciones para el desarrollo de experiencias pedagógicas similares en el contexto de educación inicial. En primer lugar, se recomienda partir siempre del contexto y del territorio, reconociendo las características sociales, culturales y ambientales de la comunidad educativa. Las experiencias resultan más significativas cuando se diseñan desde la realidad cercana de los niños y no a partir de propuestas estandarizadas. En segundo lugar, es fundamental concebir el arte y el juego y la exploración como ejes pedagógicas y no como actividades complementarias. Estas estrategias deben ocupar un lugar central en la planificación curricular, ya que favorecen el aprendizaje significativos y la expresión del desarrollo integral de la primera infancia. Otra recomendación clave para el proceso de la sistematización es garantizar el tiempo pedagógico flexible y suficiente que permita a los niños explorar, crear y reflexionar sin la presión de cumplir actividades fragmentadas. El respeto por los ritmos de aprendizaje fortalece la calidad de las experiencias educativas. Muchísimas gracias por tu aporte. Ahora yo voy a dar la finalización con el contexto del territorio, el arte, la transformación del rol del docente. Asimismo, se sugiere fortalecer el rol del docente como mediador y acompañante, promoviendo procesos de formación continua que permitan resignificar la práctica pedagógica y reducir resistencias al cambio metodológico. Como conclusión, podemos decir que se recomienda incorporar la sistematización desde el inicio de la experiencia, utilizando la documentación pedagógica como herramienta de reflexión permanente, evaluación formativa y construcción de memoria pedagógica, de modo que las experiencias puedan ser analizadas, mejoradas y replicadas de manera consciente y contextualizada. Actualmente en el programa Nueva Esperanza estamos a la espera de que la Fundación regrese y retome este proceso y lo podamos hacer desde comienzo de año para que de esa forma podamos culminar todo el año escolar con este tipo de experiencias enriquecedoras para los niños. Les damos muchas gracias por acompañarnos en este video. Vamos a dejarles esta frase. Sistematizar es mirar nuestra propia práctica con ojos de niños, con curiosidad, asombro y ganas de aprender siempre. Y recordarles que nuestra práctica docente es muy bonita, pero a veces se nos olvida sistematizar para poder demostrar qué es lo que hacemos en el aula. Entonces la invitación es a eso, a que todas las prácticas hagamos una sistematización para que en un momento dado podamos demostrar las cosas tan maravillosas y las prácticas tan bonitas que hacemos en nuestra aula. Muchísimas gracias por su atención